El Salmo 1 es uno de los salmos más conocidos y favoritos del mundo cristiano. Es una verdadera joya. Su contenido quiero que me acompañen en la lectura y lo vamos a hacer así. Yo voy a leer el 1. Esta nave, la nave donde está Arnold y Lucía, van a leer el 2. Esta nave donde está Elías y Pablo van a leer el 3. Luego yo leo el 4 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Entendido? Yo leo el 1, esta nave lee el 2, esta nave lee el 3, luego sigo y repetimos el ciclo. En voz alta, espérense, lean pausadamente, que podamos entender todos la lectura. Salmo 1. Dice así la palabra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En su ley bendita será como árbol plantado con corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos, ni los pecadores en la generación. Porque Jehová conoce el camino de los justos, hasta la senda de los malos. Amén, amén. Este salmo está de primero, es el Salmo 1, no porque haya sido el que se escribió de primero. No está aquí porque se escribió de primero. El primer salmo o el salmo más antiguo que tenemos acá, en este libro, el libro de los salmos, es el Salmo 90. Es el primero que se escribió porque lo escribió Moisés. Moisés tendría como unos 70 años cuando escribe el Salmo 90. El libro de los Salmos es una recopilación de alabanzas, de cantos que el pueblo de Israel entonaban a Dios. Formaba parte de la vida, de la liturgia, de la vida de adoración del pueblo de Israel. Por lo tanto, entonces, según los académicos y según los eruditos, el primer salmo escrito o el más antiguo que está en este libro de los salmos es el Salmo 90. Y el último que se escribió es el Salmo 137, que se escribió en el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Ya próximos a salir del cautiverio, se escribe el Salmo 137. Por lo tanto, el Salmo 1 no está de primero porque se escribió de primero. No. El Salmo 1 nos presenta la vida desde el punto de vista del escritor, el que escribe este salmo. Nos presenta el salmo como un mayordomo, como un portero fiel que te va a llevar a conocer toda la majestad, la grandeza de la alabanza, del honor, de la gloria, del bienestar, del porvenir, del futuro
del hombre que es bienaventurado. Porque este salmo, entonces, es como una puerta, como un mayordomo que nos abre una entrada hacia un bienestar para aquel que entra en la adoración, la alabanza. Es un conductor que te muestra todos los pasillos de un enorme, majestuoso palacio donde habita el rey, donde está nuestro rey. Entonces, el Salmo 1 es una joya. Contiene un tesoro majestuoso que nosotros podemos apropiarnos. Y por eso yo quiero comenzar en el día de hoy, para la celebración del mes de la Biblia, que nosotros conozcamos y que durante todas estas semanas nosotros podamos memorizar el Salmo 1 y que podamos atesorarlo. Entonces, el Salmo 1 prepara el terreno para la lectura y el aprovechamiento de toda la riqueza espiritual que hay en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, que son 150 salmos, es la tercera división de la Torá o de la ley que contempla el canon hebreo. Lo primero es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ese es el primer libro, primer módulo, primer volumen. El segundo volumen son los profetas y el tercer volumen es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos fue muy importante para el Señor Jesucristo. Jesús lo citaba a menudo. Jesús citó el libro de los Salmos. Porque fíjense que en Lucas 24, vamos a Lucas 24, versículo 44, el Evangelio según Lucas, cómo Jesús, para demostrar quién era, él citó el libro de los Salmos. Lucas 24, versículo 44, cuando él está hablando aquí con los 2 caminantes de Emaús y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? El Pentateuco, los 5 primeros libros. Jesús les está citando la ley. Él les explicó que en la ley las cosas acerca de él se habían escrito desde antes, desde hace mucho tiempo. Entonces, las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. Todos los profetas hablaron acerca de Jesús, pero también Jesús cita y en los salmos. Los salmos, entonces, es la tercera división que en el canon hebreo se contempla, que forma parte de la vida religiosa del pueblo de Israel. Entonces, el libro de los salmos fue muy importante para Jesús. Él lo citó, él lo atesoró y en él están escritas todas las cosas. Entonces, el Salmo 1 no está allí para decir yo soy el primero, sino que es la puerta de entrada a un palacio majestuoso, hermoso, donde habita la ley de Dios. Pero también el Salmo 1 nos ayuda a evaluar nuestra conducta, nuestro proceder, de qué manera nosotros podemos asumir la vida ahora y ahora. Esto es muy importante. Bueno, hoy vamos a trabajar el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 1, 1 y 2. Vamos a
Eso nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca de nuestro proceder, de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta como persona, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Y ahora que nosotros expliquemos esto, que nosotros veamos el contenido de lo que significa esta palabra, vamos a ver por qué como nación, por qué nuestra sociedad está tan enferma, por qué nuestros pueblos se están desmoronando, por qué nuestra sociedad está decayendo. Ahora lo vamos a entender. Bueno, se introduce presentando al hombre justo, ¿no? Y quiero que me acompañen allá en el Salmo 1, versículo 1. Versículo 1 dice, ¿cómo comienza el Salmo? Ok. Comienza con una palabra que es extraña para nosotros. Es una palabra que nosotros no manejamos mucho. No estamos como muy familiarizados con esa palabra. Es la palabra bienaventurado. Y así se introduce este salmo, bienaventurado. Pero, ¿qué significa esa palabra? Vamos a desglosarla. Etimológicamente vamos a desglosarla. Es una palabra que está compuesta de en tres partes. Bien, aventura y ado. Bien, aventura y ado. Son tres palabritas que tienen un gran significado. Es una palabra compuesta por tres. Fíjense que la palabra bien viene de la raíz bonus, que significa bueno, bueno. La palabra aventura significa porvenir, futuro, algo que está adelante. Una aventura es algo que está adelante. Y el sufijo ado significa recibir de otra persona. Es un sufijo que significa algo que se recibe de otra persona. Ahora, si juntamos esos tres significados, bueno, porvenir, recibido de otra persona, entonces pudiéramos decir que etimológicamente la palabra significa recibir algo bueno en el futuro de parte de Dios. Es decir, algo que Dios ha preparado bueno para alguien. Eso es lo que significa la palabra, etimológicamente la palabra bienaventurado. Recibir algo bueno en el futuro de otra persona. Ahora, desde el punto de vista bíblico, en la mente o en el concepto de la cultura hebrea, la palabra bienaventurado significa alguien que está de rodillas recibiendo algo bueno, una bendición. Fíjese la posición. Alguien que está de rodillas recibiendo una bendición. Eso es lo que significa, según la mente bíblica o el pensamiento bíblico, el significado de la palabra bienaventurado. ¿Okay? Eso evoca la idea o aquel episodio cuando Jacob, ya anciano y ya había perdido la visión por su condición de edad, y él llama a todos sus hijos y comienza a bendecirlos. Y cada uno de ellos de rodillas recibieron una palabra de bendición que tendría su cumplimiento en el futuro. Esa era la bendición, la bienaventuranza para cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que significa etimológicamente y en la mente o en el pensamiento bíblico lo que significa la palabra bienaventurado. Eso entonces podemos entenderlo como el escritor del Salmo número 1 dice,
bienaventurado. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre eso. Por ejemplo, si buscamos Deuteronomio 33, vamos a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. Y el versículo 24. El 29. Que a veces yo escribo el 4, el 9 como un 4 y el 4 como un 9. El 29, mire lo que dice. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces, aquí vemos que Dios le está otorgando una bendición futura al pueblo de Israel. Asunto que se cumplió, asunto que nosotros conocemos por la descripción bíblica, que todo esto se cumplió para el pueblo de Israel. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Entonces, ser bienaventurado es recibir de rodillas de parte de Dios una palabra que tendrá cumplimiento en el futuro. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, cuando Él comienza y donde se conoce el sermón del monte, y Él da allí las bienaventuranzas, comienza bienaventurado, hay como 7 bienaventuranzas allí en diferentes aspectos. Entonces, es algo, hermanos, que nosotros debemos entender y que nosotros debemos apropiarnos. Pero uno no es bienaventurado porque, bueno, uno tenga requisitos para tener una bienaventuranza. No, es por la gracia de Dios. Es por el beneplácito divino que nosotros podemos tener o sufrir esta bendición de parte del Señor. Job 5 nos ayuda también. Job capítulo 5, versículo 17. Aquí vamos a entender algo, porque nosotros pensamos que una persona bienaventurada es aquella que todo es color de rosa, que no sufre tribulación, que no pasa por problemas. Pero mire lo que dice Job 5:17. Dice, ¿lo tienen? Job 5:17 dice, mire, presten mucha atención aquí. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esta es otra parte de lo que, del área de la vida del hombre o de la humanidad, de nuestra existencia, que nosotros rechazamos. Porque pensamos que ser bendecido por parte de Dios no implica también disciplina de parte del Señor. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, que Dios disciplina. Por lo tanto, dice Job, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. El Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Ahora, tener asegurado el futuro en las manos de Dios, eso es bienaventurado.
ser bienaventurado, a pesar de las pruebas que uno pueda enfrentar o que puedan venir sobre nuestra vida. Porque Dios a quien ama, disciplina, y a quien ama, Él corrige. Ahora, ¿cómo lograr ser un hombre o una mujer bienaventurada? ¿Cómo lograr ser bienaventurado? ¿Quiere usted ser tal persona? ¿Quiere usted ser una persona bienaventurada? Lo primero que debe entender lo que significa eso. Es de rodillas, en una profunda humildad, recibir un futuro que Dios tiene para usted. Hay un plan de Dios para usted. Y ese plan de Dios solamente usted lo puede recibir con humildad y con mucha sencillez. El Salmo sigue diciendo en el Salmo 1, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Y aquí están las condiciones o las características de un varón que es bienaventurado. No quiten de su mente el significado de la palabra bienaventurado. Es estar de rodillas recibiendo lo que Dios tiene para su futuro. El plan que Dios ha diseñado para usted es de bienestar, es de éxito, es de poder, es de todo lo que usted anhela, pero según la voluntad de Dios. Es posible que en el transcurso o en el momento de recibir todo lo que Dios tiene para usted, implique pasar por tiempo de dolor, pasar por tiempo de crisis, porque eso forma parte del trabajo de Dios en nuestra vida. Bueno, ¿cómo lograr ser bienaventurado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es andar en consejo de malos? ¿Qué es un consejo? ¿Y qué es una persona mala? ¿Qué es andar en consejo de malos? La idea que nos presenta aquí el escritor es de una persona que le presta oídos a palabras o a consejo de una persona, porque hay buenos consejos y hay malos consejos. ¿Cuál es nuestra gran debilidad? Que cuando nosotros estamos pasando por crisis, por dificultades, nosotros pues para tomar una decisión siempre buscamos el consejo de una persona, bien sea del papá, de la mamá, de un hermano, del pastor, de cualquier otra persona. Pero es a quién acudimos en primera instancia para buscar un consejo, para tomar una decisión importante en nuestra vida. Por lo general, nosotros buscamos a las personas de mayor confianza. Le buscamos personas de nuestra mayor confianza y interés, nuestro círculo más íntimo. Pero no acudimos en primera instancia a Dios. Aquí dice el salmista que para que una persona pueda tener un futuro asegurado, otorgado por parte de Dios, no debe andar en consejo de malos. Un consejo es una palabra que te orienta, que te ayuda a tomar una decisión importante en tu vida. Cuando uno atraviesa por problemas y por dificultades, pues uno siempre busca un consejo, busca una palabra para que usted pueda tomar una decisión. Entonces, andar en consejo de malos es cuando una persona le presta oído a otros que no le temen a Dios. Una persona mala es una persona que está en afrenta contra Dios.
contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, hace que haya malos consejeros. Haya malos consejeros. Entonces, fíjense lo que dice Job. Vamos a Job 21:16. Job 21:16. Job 21:16 dice: he aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Debe haber en nosotros, hermanos, el discernimiento para poder asegurar el futuro o para estar confiado de que el futuro que Dios nos ha otorgado, nosotros no lo podamos desvirtuar. Nosotros debemos alejar nuestros oídos del consejo de los malos. El consejo de los malos nos van a sacar del camino de Dios, nos van a desviar del camino de la verdad. Y que nuestros pies se pierdan y se desvíen. La palabra de Dios nos sigue diciendo en Proverbios capítulo 13. Proverbios 13:17. Mire lo que dice. 13:17 dice así. Dice: el mal mensajero acarrea desgracia. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Un mal mensajero es un mal consejo, un mal consejero. Cuando usted le dan una palabra torcida que va en contra de la palabra del Señor, en contra de la ética cristiana, eso es un mal consejo. Un mal consejo. Entonces, bienaventurado el varón. ¿Cómo es bienaventurado ese varón? Aquel que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo en consejo de malos. Números, vamos a Números 31. Eso nos ayuda también. Número 31. Versículo 16. Mire este mal consejero y un mal consejo. Dice 31, dije 16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo un mal consejo, había un mal consejero, que aquellos que recibieron ese mal consejo fueron unas mujeres que para hacer caer, hacer prevaricar al pueblo de Israel, pues muchas mujeres entraron al campamento de Israel e hicieron caer a los hombres de Israel, y eso trajo una gran mortandad al campamento de Israel por un mal consejo.
Oh, cuántas veces nosotros hemos cometido locuras, hemos hecho cosas que después nos ha causado dolor por haber oído un mal consejo. Y eso, por supuesto, arruina el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Porque Dios, hermanos, quiere que usted sea feliz, que usted disfrute de bienestar, pero usted tiene que alejar su oído de los malos consejeros. Malos consejos arruinan el futuro de cualquier persona, de cualquier matrimonio, de cualquier negocio. ¿Cuántos negocios hoy en día no están en la ruina? ¿Cuántos matrimonios hoy no están en el suelo? ¿Cuántas familias hoy no están atravesando cruento dolor por haber atendido un mal consejo? Entonces, para ser un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, aléjese, no ande, no preste atención a consejos de los malos. Sigue diciendo el escritor en el Salmo número 1 que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es estar en camino de pecadores? Cuando dice aquí que no estuvo en camino de pecadores, se habla de un estilo de vida, de cohabitar, de convivir con los pecadores, de participar del estilo de vida de los pecadores. Es cuando uno adopta la cultura y el estilo de vida de los pecadores, uno arruina las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las entorpece. No es que Dios las quita, sino que nosotros mismos las entorpecemos. Porque lo que Dios ha destinado para usted, amado hermano, amada hermana, pues Dios te lo ha asignado. Dios es un buen padre. Dios no quita lo que Él da, sino que nosotros mismos entorpecemos el disfrute de las bendiciones de Dios. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo. Significa permanencia, hacer vida, cohabitar con los que hacen o los que llevan una vida que no corresponde a la voluntad del Señor, ¿no? En eso pues se refiere que no estuvo en camino de pecadores. Un hombre piadoso no solamente no escucha el consejo de los malos, sino que tampoco hace vida, tampoco participa del estilo de vida de los malos. Proverbios 13:15 nos ayuda a entender esto. Proverbios 13:15 nos ayuda. 13:15 dice de la siguiente manera. Proverbios 13:15 dice así. He aquí, me fui a Job. Es Proverbios 13:15, dice así. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los pecadores, de los transgresores, es duro. ¿Qué significa que el camino de los transgresores es duro? Hermanos, porque vivir un estilo de vida alejado de Dios realmente es duro. ¿Por qué? Porque allí hay amargura. En el camino duro de los pecadores, del camino de los transgresores, ¿verdad? Tiene que ver con amargura, tiene que ver con vivir
atemorizado, con miedo, la dureza del estilo de vida de una persona que practica la maldad, siempre está propenso a la muerte siempre está cercándolo, está viviendo una vanidad, el camino de los pecadores está lleno de vanidad, de mentira, de engaño, de hipocresía, de amargura. Eso es lo duro de vivir o tener o estar en el camino de los transgresores y de los pecadores. Pero también en el Proverbios 1:5 nos ayuda. Proverbios 1:5 dice así. Proverbios, el 1:15, pero disculpen, hermanos. 1, ¿qué dije? No, es 1:10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una sola bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Este es un hombre bienaventurado, aquel que pone límites, que no cohabita, que no participa, que no asume el estilo de vida de los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no oye el consejo de los malos, que no oye voces que van en contra de la ley de Dios, que violen la palabra del Señor. No presta oído a eso, es un hombre bienaventurado. Pero también es aquel que no estuvo en camino de pecadores, que no anduvo ni estuvo en camino de pecadores. La Biblia es muy amplia en cuanto a esto, hermanos, muy amplia. El mismo Proverbios 15:9 también nos ayuda. Proverbios 15:9 dice de la siguiente manera: abominación es a Jehová el camino del impío. Es abominación el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Dios menosprecia, Dios ve con menosprecio aquel que dirige sus pasos hacia la maldad, hacia lo malo. El 4:18 también, Proverbios 4:18, nos da luz sobre esto también. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el camino de los justos, del hombre bienaventurado. El camino del hombre bienaventurado es como la luz de la aurora. Va en aumento, va creciendo. Esto es muy hermoso. El Salmo 32:8. Salmo 32:8. Qué hermoso es este salmo, porque es un salmo que nos alienta para hacer la palabra, hacer la voluntad de Dios. El Salmo 32:8 dice de la siguiente manera, dice, te haré entender
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso cuando nosotros, como hombres y mujeres bienaventurados, tenemos nuestros pies en la senda para que el Señor dirija nuestros pasos y enderece nuestro camino. Entonces, un hombre bienaventurado no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no lleva un estilo de vida condescendiente con el pecado, lo rechaza, lo repudia. Allí hay y esa debe ser nuestra actitud. Ahora, finaliza ese versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores, y el final de ese versículo dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense, hermanos, oír, todo comienza, fíjense lo progresivo, todo comienza por oír un mal consejo. Un mal consejo lo puede llevar a usted a un mal camino, a una mala decisión, que puede arruinar su vida, arruinar su matrimonio, arruinar su familia, arruinar tu casa, arruinar tu economía, arruinar tu negocio, pero todo comienza por oír un mal consejo. Si usted oye un mal consejo, entonces se asocia con los impíos. Comienza a cohabitar y a participar y asume ese estilo de vida de los impíos, de los malos, de los que desprecian a Dios y los que desprecian su palabra. Pero todo comienza por oír un mal consejo. Un mal consejo te lleva entonces a asumir un estilo de vida para andar con los pecadores. Y eso lo lleva entonces a sentarse. Oír, andar y sentarse en silla de escarnecedores. Esa es una figura bien interesante. ¿Qué es sentarse en silla de escarnecedores? Saben, hermanos, que en las entradas de los pueblos habían compañía de sabios. En una puerta se sentaban los sabios, los honorables, los ilustres de la ciudad para compartir, para pasar tiempo juntos. Ese era el consejo de los sabios. En las entradas de los pueblos, de las ciudades. Pero también había otro lugar donde se reunía otro tipo de gente. Los malos. Que también eran gente influyente en la ciudad. Se sentaban en el otro extremo. Y ellos también tenían su espacio. Aquí la figura que está diciendo es que el hombre bienaventurado, el varón bienaventurado, no oye el consejo de los malos consejos. No anda, no participa, no hace vida con los malos, pero tampoco se sienta en silla de escarnecedores. ¿Qué significa la palabra escarnecedor? ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra escarnecedor significa una persona que se burla, que hace mofa para ofender a otra persona, para humillarlo. Humillar su idea, burlarse de su idea, hacer burla, mofa, escarnio, para ridiculizar a otra persona porque piensa diferente a él. Ese es un escarnecedor. Una persona cínica, un cínico que se ríe del estilo de vida de otra persona. Eso es un escarnecedor. Y sentarse en silla de escarnecedores no es otra cosa que tomar parte,
formar parte de ese consejo de hombres que se burlan de Dios, de hombres que se burlan de los principios divinos, que se burlan de la palabra de Dios. Eso es un escarnecedor. Y hoy en día nosotros vemos eso. Cómo a nivel de las altas esferas del mundo hay muchos escarnecedores. En las Naciones Unidas se burlan de Dios. En los Estados Unidos, que supuestamente es la democracia más fuerte del mundo, pero es una sociedad que se está desmoronando porque se están burlando de Dios. Ayer nada más leí que en un estado, no recuerdo el nombre, levantaron una estatua gigantesca. Es como un mono burlándose de los 10 mandamientos. Levantaron una estatua que tiene la forma de un mono, burlándose de los principios divinos. Eso es un escarnecedor. Entonces, un escarnecedor es aquel que se burla, mofa, ridiculiza a aquel que le teme a Dios. Entonces, un hombre o una mujer bienaventurada es aquella persona que no se sienta, que no hace habitación permanente. Escarnecer, sentarse significa quedarse allí, establecerse allí para burlarse de los principios de Dios, de los principios divinos, torcerlo de Dios. Ahora fíjense, hermanos, ¿cómo concatenamos todo esto? Oír un mal consejo, tomar el camino de los malos y hacer escarnio de la palabra de Dios. Eso nos lleva al Génesis. Nos lleva cuando Adán y Eva le prestaron oído a un mal consejo. Hubo un ser espiritual que les dio un mal consejo. Pero ellos desecharon primero un buen consejo. Dios les dio un buen consejo. Mire, este es su hogar. Aquí van a vivir. Ustedes van a ser bienaventurados, felices. Lo que yo tengo para ustedes es de bienestar, es de bien. Hagan esto, pero no hagan esto. Ese fue el consejo de Dios. Un buen consejo. Pero vino una tercera persona y les dio un mal consejo. Y ellos tomaron el mal consejo. Violaron la ley de Dios, el consejo de Dios lo desestimaron y abrazaron el consejo de Satanás. No solamente eso, oyeron un mal consejo, sino que se asociaron con el mal consejero, anduvieron con él. Amados hermanos, este salmo, fíjense la riqueza y la joya que hay en este salmo, el salmo número 1. Y cómo nosotros podemos apropiar esto a nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos apropiarnos de esto en nuestro diario vivir? Mire lo que dice el Salmo 10.2. Salmo 10.2 dice de la siguiente manera. Salmo 10.2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Eso es lo que hace un escarnecedor. Persigue, amedrenta,
se burla. Y él tiene artificios, tiene argumentos para desbaratar la vida de los piadosos y de los que temen al Señor. Pero también encontramos en Isaías 28, Isaías 28, Isaías 28, dice: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. ¿A quién se refiere? A los escarnecedores, a los gobernantes que se burlan de la ley de Dios, que se burlan de la palabra de Dios y que ridiculizan la palabra de Dios. Ellos le darán cuentas al Señor. A los que se burlan de lo divino, de lo santo, de lo sagrado, de lo de Dios. A los que se burlan y ridiculizan la palabra. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Oirán la palabra y el justo juicio de Dios. El Salmo 109, Salmo 109, 25. Me gusta esta palabra. Salmo 109, 25. Dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio. Mire, yo he sido para ellos objeto de oprobio, de burla, de ridiculización. Me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. ¿Qué viene a la mente de ustedes, hermanos, cuando leen esto? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando lo presentaron, cuando Pilato lo presentó delante del pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Se burlaron de Jesús, meneaban la cabeza, se burlaron de él, lo menospreciaron, lo ridiculizaron, se mofaron. De él se mofaron y meneaban la cabeza en burla. Y ellos, el pueblo, en vez de pedir la libertad de Jesús, pidieron la libertad de Barrabás. Una burla, una burla. Hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos impotentes ante tanta burla, tanta ridiculización de cómo se menosprecia la verdad, cómo se menosprecia y se burlan de la verdad, de la justicia, y con un cinismo tan grande. Muchas veces nosotros ante eso sentimos una gran impotencia. Pero a manera de conclusión, yo quiero, hermanos, que nosotros apliquemos esto a nuestro hogar, a nuestra vida privada, a nuestra vida personal. Que nosotros entendamos que ser bienaventurados, hermanos, es una actitud que yo debo asumir en la vida, entendiendo de que Dios tiene un futuro diseñado para mí, para usted, para su familia. Que los planes de Dios para usted son de bendición.
y que nuestra actitud es postrarnos delante de Él, arrodillarnos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Eso es ser bienaventurado. Recibir de rodillas lo que Dios tiene para mí. ¿Cómo yo espero confiadamente esas bendiciones? Haciendo 3 cosas. 1, no andar en consejo de malos. No prestar oído al consejo de los malos. 2, ¿qué debo hacer? No andar en camino de pecadores, no asociarme, no asumir, no cohabitar, no alimentar mi vida del estilo de vida de los malos, no andar no participar en lo que ellos participan. Y en tercer lugar, yo no debo sentarme, no debo quedarme permanentemente haciendo vida con los escarnecedores, con aquellos que se burlan de Dios, aquellos que nos menosprecian la ley de Dios. Yo no debo quedarme, no debo sentarme con ellos. De esa manera, entonces, nosotros podemos lograr ser bienaventurados de una manera muy confiada para recibir las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Y así lo podemos lograr. Así comienza el Salmo 1. Y eso es lo que dice el versículo 1. De eso habla y de eso trata el Salmo número 1. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan hermosa. Tu palabra, Señor, es una lámpara, una luz que alumbra nuestro sendero. Aquí estamos, Señor, llenos de debilidades. Somos pecadores, hemos fallado, hemos hecho cosas indebidas. Y ciertamente, oh Dios, las cosas que hemos oído no las hemos practicado en buena parte de nuestra vida. Pero aquí estamos, Señor, pidiendo tu ayuda y la ayuda de tu buen Espíritu, de tu Santo Espíritu, para que nos dé sabiduría de cómo debamos vivir una vida que a ti te agrade. Gracias porque tú has preparado, Señor, un destino, un porvenir, un futuro para nosotros lleno de bendiciones. Ciertamente atravesaremos dolor, pruebas, dificultades y tribulaciones, porque eso forma parte del plan tuyo para corregirnos y para, a través de la disciplina, nosotros podamos forjar un carácter santo, un carácter que a ti te agrada. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros desafueros. Perdona nuestras debilidades y ayúdanos, Señor. Ponemos delante de ti todas nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras debilidades. Las ponemos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser un varón, una mujer bienaventurada. Ayúdanos, Señor, para cerrar nuestro oído a los malos consejos. Ayúdanos para entender el buen consejo de tu palabra, como lo dice, oh Dios, las sagradas escrituras, que tu buen Espíritu nos aconseja aún en el silencio de la noche. Tu Espíritu Santo aconseja a nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, para oírte a ti, el buen consejo de tu palabra. Aparta nuestros pies de andar en camino de pecadores. Señor, endereza nuestros pasos hacia ti. Corrige nuestro andar, corrige nuestra senda. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para discernir la verdad. Oh Dios, que nosotros podamos menospreciar y desechar
a aquellos que se burlan de ti, aquellos que se burlan de tu palabra, aquellos que menosprecian tu ley. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas, bendice, Señor, sus hogares, a sus hijos, bendice a su familia, bendice la ciudad de Barinas, Señor, trae paz. Bendice a aquellos, Señor, que están siendo perseguidos, aquellos que están huyendo, oh Dios, por diferentes causas. Ayúdanos, Señor, bendice a las autoridades de esta ciudad, civiles y militares, bendícelos, Señor. Que ellos hagan lo correcto, que hagan tu voluntad y que entiendan que el poder que ellos tienen es para servirte a ti. Bendice, Señor, a los que gobiernan a esta nación. Dales sabiduría, dales temor de ti y que tu Espíritu Santo los guíe también a tomar decisiones que te honren a ti. Bendice a Israel, la paz sea sobre Jerusalén. Bendícenos, Señor, en esta semana y que todo tu nombre sea glorificado. Líbranos del mal. Tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.